Biografía de Kathryn Kuhlman. ¿Quién fue Kathryn Kuhlman? Fue una predicadora estadounidense considerada como una de las más populares e influyentes del siglo XX. Fue una de la tercera de las 4 hijos. ¿Quiénes fueron los padres de Kuhlman? Fue hija de la señora Emma Walker Hoss, la cual se casó con el señor Joseph Kuhlman en 1891. Según su registro de la escuela secundaria, Kathryn Kuhlman nació el 9 de mayo de 1907 en la granja familiar aproximadamente a 8 kilómetros de Concordia. Kathryn fue llamada con los nombres de sus abuelos. ¿A qué edad Kathryn aceptó al Señor? Kathryn tenía 14 años cuando aceptó al Señor. Kathryn venía de un trasfondo religioso más que espiritual, por lo que la iglesia a la que asistía nunca hacían llamado para recibir la salvación. Los padres de Kathryn asistían a iglesias diferentes. Su padre asistía a una iglesia bautista y su madre a una iglesia metodista. Pues Kathryn aceptó asistir a la iglesia bautista al junto de su padre. Un año más tarde, en el 1922, todas las familias de Kathryn estaban en la iglesia bautista. Kathryn inicia la misión para 1924. Kathryn y su hermana mayor, la cual ya se había casado con un evangelista, empezaron a viajar en la obra misionera. Kathryn duró un periodo de 5 años junto con su hermana y su esposo colaborando en el ministerio. Más tarde, Kathryn y su hermana se separaron. Su hermana se fue con su esposo y Kathryn conoció a un pastor en Boise que le ofreció un pequeño salón de billar que había sido reacondicionado para dar culto. Ahí inició Kathryn Kuhlman en su ministerio. Kathryn dijo en una ocasión: nunca se paga el precio una sola vez. Es algo que comienza con un compromiso inicial y un acto de decisión de seguir a Dios cada día de su vida. Experiencia en el ministerio. Kathryn era una evangelista itinerante sin ninguna organización denominacional, pero creía fielmente en un Dios grande. Después de predicar en todo Idaho, Kathryn y Helen, su amiga y encargada de la música, se fueron para Denver y allí se unió con un hombre de negocio llamado Earl Hewitt. Ella llamó a este hombre y le dijo: quiero que actúe como que si tuviera $1,000,000. Cuando él le indicó que solo tenía $5, Kathryn le dijo: Dios no depende de lo que poseemos o de lo que somos. Ciertamente puede obrar un milagro semejante al de los panes y los peces y multiplicar nuestros $5. Ahora ve a Denver y alquila el edificio más grande que encuentre. Consigue el mejor piano que encuentre para Helen. Llena el local de silla y manda a publicar un anuncio grande en el Denver Post y a propaganda por radio en todas las emisoras. Este es el negocio de Dios y vamos a hacerlo a su manera, a lo grande. Prueba difícil en el ministerio que pasó Kathryn. En el 1935, un predicador llamado
Borough Waltree de Austin, Texas, fue invitado a predicar en el tabernáculo. Era un hombre apuesto, 8 años mayor que Catherine, pero este hombre estaba casado y tenía 2 hijos y Catherine no lo sabía. Catherine aparentemente ignoró las señales del Espíritu Santo en su interior. Cuentan que Waltree se divorció y le dijo a Catherine que ella lo había abandonado. Se cree que Waltree no amaba a Catherine, sino su capacidad para atraer a la multitud, y más tarde Catherine, después que se casó, reconoció que había cometido un error al casarse. La obra que Catherine había construido tan diligentemente durante 5 años anteriores se desintegró con rapidez. Hewitt, el que trabajaba con ella en el ministerio, compró su parte del edificio. Helen fue a ayudar en una pequeña obra en Denver. Las ovejas se dispersaron debido a su terrible error. Catherine perdió su iglesia, su amiga más cercana, su ministerio, aún su relación con Dios. Catherine pasó los siguientes 8 años en completo anonimato. En lo que al gran ministerio se refiere, 6 años duró el matrimonio y durante los 2 siguientes ella estuvo tratando de encontrar el camino de vuelta al ministerio de tiempo completo. ¿Cómo Catherine fue restaurada de su error? Catherine dejó a Waltree en 1944 mientras vivían en Los Ángeles, pero él no pidió el divorcio hasta 1947. Más tarde, Catherine comentó: tuve que escoger entre el hombre a quien quería y el Dios a quien amaba. Sabía que no podía servir a Dios y vivir mister al mismo tiempo. No creo que nadie pueda experimentar un dolor tan profundo como el mío. Era la agonía de morir, porque lo amaba más que a la vida misma. Inclusive, durante un tiempo, lo quise más que a Dios. Finalmente le dije que tenía que marcharme. Dios nunca me había relevado de aquel llamado original. Durante el tiempo que vivimos juntos, mi conciencia me atormentaba y la reprensión del Espíritu Santo era tal que resultaba casi intolerable. Ya estaba cansada de justificarme. Resultado de aceptar el error y la decisión que tomó. Pero a partir del momento en que tomó su decisión, Catherine nunca se apartó del llamado de su vida. Nunca se desvió de la senda que Dios había trazado para ella. Catherine fue totalmente restaurada en su vida con Dios, aunque este fue un tiempo difícil para ella. La bendición de Dios pronto la siguieron. Para 1946, Catherine salió del desierto y entró a la tierra prometida de su verdadero ministerio. Llegó el tiempo de milagro para el ministerio de Catherine. El momento en que Catherine vio en la palabra de Dios que había sanidad para el creyente al mismo tiempo que salvación, fue también el momento en que comenzó a comprender la relación entre el cristiano y el Espíritu Santo. En 1947, Catherine comenzó a enseñar varias lecciones sobre el Espíritu Santo. La segunda noche fue una ocasión muy especial. Una persona dio testimonio diciendo que había sido sanada en una reunión de Catherine Kuhlman. Después que Catherine pagara el precio por la unción, ya ella no imponía las manos sobre ningún enfermo, sino que el soberano Espíritu Santo
inundaba el auditorio y todos los que fijaban sus ojos mirada en Jesús eran sanados milagrosamente por el poder de Dios. Para el año 1950 comenzó a desarrollarse gradualmente un ministerio mundial. Ya para ese año ella se había mudado para Pittsburgh. Allá en Pittsburgh había levantado una fundación llamada Kathryn Kuhlman. Financió más de 20 iglesias en campo misionero de otros países, pastoreado por ministerios locales. Muchos la llamaban pastora con amor y respeto, pero ella nunca fue ordenada pastora. Después de su estadía en Denver, nunca más pastoreó una iglesia. Ella decía que no había sido llamada a cumplir los 5 ministerios de Efesios 4:11. Ella andaba en la sencillez de ser una sierva de Dios. Los mensajes radiales de Kathryn finalmente llegaron a ser escuchados en todos los Estados Unidos y en algunos lugares del exterior. Se dice que la vida de Kathryn era una oración. Viajaba constantemente, por lo que no tenía sus devocionales en forma convencional. Así que aprendió a hacer de cualquier lugar donde tuviera su cuarto de oración. ¿Cuáles fueron los milagros más destacados que se vieron en su ministerio? Aunque hubo miles y miles de milagros, el mayor milagro para Kathryn era una persona naciera de nuevo. En cierta ocasión, un niño de 5 años, paralítico de nacimiento, caminó hacia la plataforma sin ayuda de nadie. Otra vez, una mujer que había estado paralizada y confinada a una silla de rueda durante 12 años, caminó hacia la plataforma sin ayuda de su esposo. En Filadelfia, un hombre al que le habían colocado un marcapaso 8 meses antes sintió un dolor intenso en su pecho. Cuando Kathryn le impuso las manos, al llegar a su casa, descubrió que la cicatriz de la operación había desaparecido y no estaba seguro de que si el marcapaso estaba funcionando. Más tarde, cuando el médico ordenó tomarle unas radiografías, descubrieron que el marcapaso había desaparecido y el corazón del hombre estaba totalmente sano. Era común que los tumores se disolvieran, los cánceres desaparecieran, los ciegos vieran y los sordos oyeran. Sería imposible dar una lista de los milagros que se produjeron a través del ministerio de Kathryn Kuhlman. Solo Dios lo sabe. Brillo y estrella, tiempo de fama. Para este entonces, Kathryn se había convertido en una celebridad en el ambiente cristiano y también en el secular. Las estrellas de cine asistían a sus reuniones. Las ciudades más importantes de los Estados Unidos le entregaron las llaves de la ciudad. Hasta Vietnam le entregó la medalla de honor por sus contribuciones a los que sufrían. En 1975, aunque ya estaba casi llegando a los 70 años, su enfermedad la había debilitado y Kathryn hizo un viaje ministerial a Israel para hablar de la segunda conferencia mundial sobre el Espíritu Santo. A pesar de su edad y su enfermedad, aún era osada en su ministerio. El último culto de milagro de Kathryn Kuhlman fue realizado en el auditorio Cine de Los Ángeles, California, el 16 de noviembre de 1975. Cuando Kathryn abandonaba el auditorio,
una empleada de su oficina de Hollywood vio algo que nunca olvidaría. Mientras todos salían del auditorio, Catherine caminó en silencio hasta el final de la plataforma. Una vez allí, levantó la cabeza y recorrió lentamente con su mirada la planta alta del asiento, como que si estuviera cada uno durante un tiempo que pareció una eternidad. Luego bajó la mirada a la segunda sección, siguiendo cada fila y cada asiento con la mirada. Solo podemos imaginar lo que pasaba por la mente de Catherine. Los recuerdos, las victorias, las sanidades, las risas, las lágrimas. ¿Sería posible que ella supiera que jamás volvería a pisar la plataforma? ¿Sería posible que en ese momento estuviera despidiéndose de su ministerio terrenal? Solo 3 semanas después de ese día de noviembre, Catherine agonizaba en el centro médico Hillcrest de Tulsa, Oklahoma, después de una operación a corazón abierto. Mientras estuvo en el centro médico, Oral y Evelyn Robert estuvieron entre las pocas personas a las que se le permitió visitar a Catherine. Cuando entraron a su cuarto y se acercaron a su cama para orar por sanidad, Oral recuerda que sucedió algo muy importante. Cuando Catherine se dio cuenta que estaba allí para orar por su recuperación, extendió sus manos como formando una barrera y la levantó hacia el cielo. Evelyn Robert miró a su esposo y dijo: no quiere que oremos, quiere irse a casa. A la 20:20 del viernes 20 de febrero del 1976, Catherine Kuhlman fue a su hogar a estar con Jesús. Tenía 68 años de edad. Esperamos que esta biografía sirva de bendición a su vida, sirva de inspiración a su vida para acercarse a Dios y tener una mejor relación con el Espíritu Santo.